XHSCCT, Red San José Radio, la nueva expresión radial. Buenos días. El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Sagradas del Buen Pastor. Les saluda fraternalmente Luis Gerardo García, miembro del equipo laico al servicio de la pastoral. Pongámonos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amadísimo Padre Dios, todopoderoso y eterno, a ti el honor y la gloria. Gracias por el don de la vida, te la ofrecemos y te pedimos derrames tu Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones, para que arda en nosotros el fuego de tu amor, y para que seamos instrumentos de tu palabra esta mañana y siempre. Amén. Veremos la lección número 2 y para ello tengo invitados especiales que nos ayudarán en el desarrollo de esta lección. Les presento a mis hermanos Lisbeth Sandoval, directora de primer grado en la parroquia de San Andrés Apóstol en Calimaya y cursa el posgrado 2. Buenos días, hermana Lisbeth. Buenos días, Luz y Sal, hermanos. Muchas gracias por permitirme estar aquí apoyando en esta hermosa reflexión. Bienvenida. Gracias. También saludo a mi hermano Maximino Aguilar, quien es coordinador regional de Metepec, a quien ya tengo el gusto de conocer hace muchos años y que actualmente está cursando en el instituto el posgrado 2 también. Bienvenido, hermano Max. Buenos días, Gerardo. Pues aquí listos para este programa y agradecerles a todos los que nos escuchan o nos ven, pero fundamentalmente a Dios por esta oportunidad. También agradecerles a los integrantes de la Arquidiócesis de Toluca por la oportunidad que nos dan de estar aquí para compartir esta lección número 2 de Escuela de Pastoral. Muchas gracias, bienvenido. Iniciábamos viendo en la lección 1 qué es religión, y parte de las conclusiones eran que es una actitud para con Dios, y esta puede ser de rechazo o incredulidad, de indiferencia o apatía, o de entrega y dedicación. También decían que debe haber un principio de aceptación a Dios por parte de quienes queremos seguirlo, comunicarnos con Él, conocerlo y creer sincera y profundamente en su palabra. Hermanos Radio Escucha, ¿qué has hecho hasta ahora para encontrar a Cristo? ¿Cómo ha sido tu encuentro? Para esta lección 2, que tiene por nombre Una religión razonable y sobrenatural, el título suena muy interesante, pues para las personas que no creen en Dios, parece como algo que está peleado. La razón con la fe, la ciencia con la religión, como que los que creemos en la religión no somos tan razonables. De igual manera, nuestro subtítulo, Nuestra religión eleva el raciocinio humano al plano de la fe. También muy interesante, pues veremos y encontraremos en esta lección cómo nuestra razón iluminada por la fe nos puede llevar a alcanzar, a comprender muchas cosas en el sentido de la religión y lo sobrenatural. Muy bien, hermana Liz, la primera pregunta va para ti. Nuestra lección número 2 inicia hablando de diferencias esenciales en toda la creación. ¿Qué nos hace al hombre diferentes al resto de la creación? Bueno, pues en el relato del Génesis vemos que Dios crea todo a lo largo de 6 días, ¿no? El último día pues es dedicado para el hombre. Cuando éste está listo ya en su materia orgánica, bueno, Dios le dota, además de un cuerpo y un alma, un espíritu. Este va a ser el que le va a dar la gracia de gozar de la imagen y semejanza, poniendo al hombre por encima de toda la creación y de esta manera poderla dominar y someter. Este espíritu es lo que nos diferencia al resto de la creación, ya que los animales solamente pueden moverse por motivaciones e instintos. Entonces, pues el hombre tiene un gran regalo como premio a toda esta creación. Muy bien, muy buena respuesta. Entonces hablamos de motivaciones y me viene a la mente un ejemplo. Los pájaros, por ejemplo, regresan a sus nidos motivados por el frío. Eso es lo que los hace regresar a sus nidos.
O por ejemplo, escuchaba, un león que mata lo hace por instinto y también motivado por el hambre. Entonces, motivado por ese instinto de supervivencia, pues mata, ¿verdad? Pero no quiere decir que le caiga mal ese animal, ¿no? Es movido por su instinto y movido por el hambre en este caso. Bueno, hermano Max, ¿para qué nos dio Dios las dos perfecciones, facultades que son la inteligencia y la voluntad que nos menciona la lección 2? Pues, hermano Gerardo, efectivamente la lección 2 nos menciona que recibimos esas dos de alguna forma perfecciones, y eso nos hace de alguna forma distinto a los animales, sobre todo en este sentido, porque los animales, como ya mencionábamos, son movidos o estimulados, ya sea por efectos exteriores, como son esas motivaciones, o esos de alguna forma cuestiones inconscientes llamadas instintos, ¿sí? Entonces el hombre, en cambio, de alguna forma, si bien también a veces nos llegamos a mover por esas motivaciones o por esos instintos, pues Dios nos dio esas dos perfecciones: inteligencia, que nos ayuda pues de alguna forma a observar, a decidir, a pensar, ¿sí? Y nos da esa voluntad para realizar lo que en algún momento hemos pensado o hemos decidido, porque de alguna forma a través de ellas somos capaces ¿de qué? De conocernos, somos capaces de comprendernos y de comunicarnos, hermano Gerardo. Muy bien, excelente respuesta. Entonces, el hombre es capaz de conocer y conocerse por medio de la inteligencia y la voluntad. Así pues, podemos decidir dónde queremos vivir, con quién queremos vivir, ¿verdad? Con quién queremos compartir las cosas, o triunfar o fracasar. Nosotros somos los que queremos decidir. Entonces, mencionamos que si por la inteligencia y la voluntad el hombre es responsable, hermana Liz, ¿qué es la responsabilidad? Bueno, pues la responsabilidad es la capacidad que tiene el ser humano para entender, reflexionar, decidir, que esto es muy importante, y valorar todas las acciones. Así como también vamos a tener esa capacidad de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Y ahora sí que van a ir involucradas estas cualidades que nos decía el hermano Max, de la inteligencia, la voluntad y sobre todo la decisión, esa que nos va a tener una libertad, que esta siempre la tenemos que llevar orientada hacia el bien. Muy bien, qué buena respuesta. Eso quiere decir que si soy responsable de mis actos, también seré responsable de las consecuencias, que es lo que comentabas. Hermano Max, ¿qué consecuencias podemos tener si no quisiéramos conocer o comunicarnos con Dios? Pues, hermano Gerardo, la lección 2 nos menciona que pues es de alguna forma, una posición irracional, que en este caso no es propia del hombre o del ser humano, ¿sí? Por un lado. Por el otro, también es una actitud de rompimiento de comunicación con Dios, ¿sí? Nosotros, como seres creados por Dios, pues debemos de estar en constante comunicación con ellos. Esa es la verdad, hermano Gerardo. Excelente. Habló entonces de ser racional. Si alguien no quiere saber de su creador, pues se convierte en una persona irresponsable, ¿verdad? Por eso es algo que nosotros tenemos que tener pues de toda la vida. Buscar a Dios, buscar de dónde venimos, hacia dónde vamos, tratar de darnos esa respuesta. Es como parte de nuestra responsabilidad. Muy bien, hermana Lisbeth, ¿cómo es que la razón nos lleva a Dios? Bueno, pues lo podemos ver de dos maneras, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase anterior, varias formas de experimentar, ¿no? Que la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahorita retomamos una más importante.
una de manera externa y una interna. La externa pues es de que la inteligencia que poseemos nos va a llevar a observar, a recopilar toda esta información que vamos viendo a nuestro alrededor, la vamos a analizar para llegar a una conclusión, un entendimiento. El hombre puede observar su entorno y puede verse parte de él, ¿no? Y ve que todo eso es algo maravilloso. Y de esta manera vamos a descubrir inexcusablemente la existencia de nuestro Creador, que no puede ser un hombre. Por lo tanto, la razón nos va a llevar a pensar que solamente un ser superior puede haber creado todo esto. Y esto pues lo llamamos Dios, ¿no? Y de otra parte, de manera interna, vamos a ver una mirada hacia nuestro interior, haciendo una introspección personal, y vamos a ver que tenemos impresa en el alma la voz natural de la conciencia, esta que viene desde el espíritu, aquella que nos hablará de entre el bien y el mal y que nos hará seguir los pasos para una respuesta a nuestro Creador. Como bien comentabas, la fe, la religión es un acto de responsabilidad. Muy bien, ahí está la respuesta. Entonces, el hombre como parte de ese todo, donde sabemos que Dios es el ordenador, ¿no? Entonces a él le debemos rendir cuentas. Muy buena respuesta. Y la voz de la conciencia me encantó, porque se me figura al Pepe Grillo, ¿no? A nuestro Pepe Grillo, que es el que nos va a decir que debemos buscar el bien, que no debemos de acercarnos al mal, que debemos de buscar y hacer la voluntad de Dios. Muy bien, pues pensando en eso, hermano Max, ¿qué nos puede decir de la religión natural? ¿Qué debemos entender por religión natural? Pues, hermano Gerardo, la lección número 2 nos dice que la religión natural es un estado original de amistad, ¿sí? Y unión estrecha con Dios, ¿sí? Pues imaginémonos que Dios, al crear al hombre y a la mujer y al hacerlos a su semejanza, pues tenían esa comunicación, efectivamente, esa comunicación directa. Esa es de alguna forma la religión natural, ¿no? Nosotros, pues de alguna forma, esa comunicación que es suficiente entre criatura y el Creador, pues fue interrumpida por nuestra desobediencia, fundamentalmente, ¿sí? Porque Dios nos puso como colaboradores, como servidores de Él, pero nos dijo, pueden hacer todo, comer de todo, menos de ese árbol. Pero ¿qué hicimos? Le desobedecimos, y eso nos llevó a perder esa comunicación de Dios, que es esa religión natural hacia Él. Perfecto, muy buena respuesta. Amistad, unión y comunicación con el Creador podemos entender para lo que es la religión natural. Hermana Liz, ¿cuáles son entonces, de acuerdo a la lección, las posiciones absurdas hacia Dios que vemos o escuchamos en las personas? Bueno, pues vemos varias posiciones, algunas que sí son de manera radical y otras que son más como que las seguimos manejando. Las que puedo yo mencionar que son radicales, pues tenemos un ateísmo, que es aquel que no cree en Dios, el panteísmo, que cree que todos son Dios, que todos somos Dios, la idolatría, pues creer en otros dioses, y el agnosticismo, que yo creo que esto viene como que ya muy de moda, que es aquel que niega rotundamente adherirse a Dios, ¿no? Son posiciones totalmente radicales porque toman una posición ya enérgica acerca de este tema, ¿no? Negando la responsabilidad de ser hijos de Dios. Pero también hay otras dos actitudes que yo considero que aún en el cristiano tradicional, en el cristiano maduro, seguimos todavía pues navegando, ¿no? Por un lado, pues la incredulidad, que por ejemplo cuando llegamos a tener crisis de fe, pues esta nos llega con todo, ¿no? Y después vemos el materialismo, ¿no? La concupiscencia de los sentidos, que a lo mejor allá en el mundo exterior, ¿no? Fuera de lo que es el ambiente de la fe, pues podemos creer, ¿no? El mundo nos vende que la riqueza, el poder, no sé, la intimidad,
los placeres, ¿no? Es algo que merecemos, ¿no? Y bueno, y todas estas corrientes al final lo que están haciendo o logran o tratan de, pues es quitarnos del centro a Dios, ¿no? Veíamos en la clase anterior que Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Todas estas corrientes lo único que van a hacer es sacarlo. Y específicamente al sacarlo nos ponen a nosotros en el centro. Entonces son cosas que no debemos de permitirnos y debemos estar siempre observantes ante ello. Excelente reflexión. Y me queda mucho la palabra de la idolatría, ¿verdad? Esta postura de la idolatría y del materialismo, que realmente en nuestro tiempo es muy marcado. Si vemos el Antiguo Testamento, pues el pueblo de Israel era muy idólatra. Y yo les digo luego a los compañeros, pero es que casi no ha cambiado nada, porque hoy tomamos posiciones en el celular o en la televisión, y eso lo hacemos como nuestro Dios, porque estamos más tiempo ahí que ciertamente comunicándonos con Dios. El materialismo, como bien lo comentaste, nos hace transgiversar la idea de lo que es Dios, nos hace pensar en que, sí estoy siguiendo a Dios, pero no pasa nada si limpio a mi hijo o a mi nieto con un huevo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces le estás dando más importancia a eso que a Dios. Muy, muy buena respuesta. Entonces todas esas actitudes nos llevan a tener unas causas y efectos que son rompimientos de la comunicación con Dios. De acuerdo entonces a nuestra lección número 2, hermano Max, ¿qué debemos entender por la revelación? ¿Y cuántas revelaciones, de acuerdo a nuestra lección, hay? Pues de acuerdo a nuestra lección nos dicen que la revelación es esa presencia continua de Dios. Ya veíamos en el párrafo anterior o en el comentario anterior, pues que la religión es esa situación de esa presencia permanente de Dios de manera directa, esa religión natural. Y en este caso, pues Dios quiere hacerse y seguir presente con nosotros, y esas son las revelaciones. Y más que cuántas revelaciones hay, pues la lección nos menciona que son pasos que Dios da para que nosotros de alguna forma podamos seguir conociendo su existencia. Y en este caso, pues la lección nos define de alguna forma, con 3 nombres. Esa revelación primitiva o patriarcal, que se da a través de mediante símbolos, mediante señales, ¿sí? Figuras, ¿sí? La segunda revelación es esa revelación premesiánica o profética, ¿sí? Que es la religión mosaica, ¿sí? En donde Dios se hace presente a Moisés y se hace presente a su pueblo con esa ley mosaica, esos 10 mandamientos, ¿sí? De alguna forma. Y la tercera revelación, o el tercer paso de la revelación, es la revelación mesiánica, o la que conocemos actualmente como religión cristiana. Esa es una revelación, ¿sí? Y esta revelación pues la hace Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Quien vino, como lo decimos y lo conocemos en nuestra obra, pues solamente traía 2 misiones. Una, dar gloria a Dios, y la otra es de alguna forma buscar la salvación de los hombres. Y ese dar gloria a Dios, y que a final de cuentas es que conozcamos el reino de los cielos, lo hizo a través de lo que conocemos como esa buena nueva o esos evangelios. Esos serían los pasos de que Dios sigue para darse a conocer a nosotros, hermano Gerardo. Eso es, hermano Max. Muy buena respuesta. Me encantó esta parte de la revelación mesiánica o religión cristiana. Me encanta saber que Dios nos da muchas oportunidades, y dio una nueva oportunidad nuevamente al pueblo de Israel enviando a su único hijo.
Juan 3:16, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que creyera en Él tuviera vida eterna. Entonces la revelación ahí fue de manera directa, de viva voz, Dios en persona, en la persona de Jesús, a traernos ese mensaje de salvación y, como dijo bien mi hermano Max, de conocer el reino de Dios. Muy bien, entonces Liz, ¿a qué le llamamos religión sobrenatural y por qué? Bueno, pues ahora sí que tomando las 3 revelaciones que nos comenta el hermano Max, la patriarcal, la profética o mosaica y la mesiánica, vamos a tomar estas 3 revelaciones porque cada una en su calidad nos va a dar mucha información. Vamos a tomarlas todas y las vamos a elevar a una trascendencia divina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una realización. Pues cuando el hombre conoce, vive y sobre todo da testimonio de su fe, entonces Dios se le va a revelar personalmente. El hombre va a tener un encuentro con él por medio de la oración. Asimismo lo va a dotar de gracias, dones y carismas que van a elevar la calidad del hombre terrenal hacia el plano sobrenatural. Y esto pues ahora sí que es lo que conocemos, vivir el reino de Dios, ¿no? Aún estando en esta vida terrenal. Entonces todo esto lo vamos a juntar y lo vamos a elevar a un plan sobrenatural para que el hombre hoy en día pueda vivir esa vida sobrenatural aún en esta vida. Muy buena respuesta, muy interesante. Elevar al hombre a un plano sobrenatural. Eso nos lleva a que debemos de involucrar algo más, ¿no? La cuestión de la fe. Hermano Max, de acuerdo a nuestra lección, ¿qué es un acto de fe? Pues, según lo señala la lección, pues un acto de fe es esa confianza que debemos de tener en Dios, ¿sí? Y abandonarnos a su disposición, ¿sí? Y como lo mencionaba la hermana Liz, pues es esa, de alguna forma, esa aceptación de lo sobrenatural de nuestra religión. Ahí es donde está ese acto de fe. De alguna forma ahí eso es aceptar esa cuestión sobrenatural, ¿sí? En nuestra vida diaria nosotros hacemos actos de fe a veces de manera inconsciente, ¿sí? Como por ejemplo cuando llegas a sentarte a la mesa, agarras una silla y te sientas con toda la ¿qué? Confianza. O cuando a lo mejor te subes a tu recámara y te sientas a la orilla de la cama, te sientas con ¿qué? Con toda ¿qué? Confianza. No dudas, ¿sí? Ese es un acto de fe, no dudar, pero en este caso, pues no dudar de Dios, de que Dios está con nosotros y que de alguna forma, sobre todo, abandonarnos a su disposición, que Él haga lo que Él considere más conveniente con nosotros. Eso sería lo referente al acto de fe. Muy bien, entonces es una respuesta libre y consciente de la inteligencia apoyada en la verdad revelada. Muy buena respuesta. Entonces podemos decir también que el acto de fe es el momento cuando ya no encontramos explicación a muchas cosas y que solo con la fe podemos aceptarlas como con esa fe, con esa confianza. Hay una postura que nos comenta la lección. Dios nos pide que no seamos neutrales, término medio, pues bien dice la palabra de Dios, o estamos con Él o estamos en contra de Él. Si buscamos a Dios sinceramente, Él transformará nuestra convicción en fe. Entonces, ya entendiendo qué es la fe, teniendo la certeza de lo que no vemos, Liz, hablando de la razón y de la fe, ¿qué es un milagro? Bueno, pues un milagro vemos que es un suceso extraordinario que se va a suscitar alterando o rompiendo las leyes naturales. Es importante que sepamos que solamente Dios lo puede hacer, puesto que Él es el creador. Él es el que puede hacer estos sucesos para 2 fines. Primero, para que pueda manifestarse su gloria y también
para demostrarnos que Él tiene todo el poder de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, podemos considerar que el milagro es una forma de revelación de Dios y con el fin de demostrar siempre su existencia, su poder y su gloria. Entonces, yo creo que nosotros estamos inmersos en muchos milagros y aunque tenemos que siempre concientizar de dónde vienen estos para poder darle ese honor a Dios totalmente. Entonces, pues hay que estar perceptibles a todas estas manifestaciones que Dios nos da, ¿no? Y yo creo que por medio de la oración vamos a encontrar muchísimos milagros que Dios tiene para nosotros y que nada más sigue siendo algo a lo mejor de manera personal o algo ya muy vistoso, como puede ser la curación de una enfermedad, ¿no? De un cáncer, de no sé, que un niñito que esté en el hospital y de pronto se curó milagrosamente, o que si teníamos leucemia y de pronto ya en los estudios sale que no hay nada, ¿no? Entonces yo creo que Dios nos sigue hablando diariamente y obra milagros constantemente en nuestras vidas y a nuestro alrededor para que veamos, para que creamos, y no nada más que creamos en Él, para que le creamos a Él. Excelente respuesta. Sí, comparto completamente toda esa explicación. Esto de esta definición del milagro, una alteración del orden natural. Y dabas como ejemplo la curación de un niño que ha venido enfermo durante cierto tiempo. Los doctores le hacen un diagnóstico y de buenas a primeras el niño está sano completamente. Lo menciono también y quiero tomar esa idea porque en nuestra obra hemos encontrado muchos casos de hermanos que tienen ese testimonio y es realmente increíble, ¿no? Como dice, mis estudios ya revelaban una etapa terminal de algún cáncer, alguna leucemia o algo, y de repente los estudios muestran que ya no tiene nada. Ciertamente después de pasar por una cuestión religiosa, una visita al Santísimo, ¿no? Una oración de sanación, algo así. Pero entonces nos enfrentamos a cuestiones fuera del orden natural, donde ya no encontramos explicación, ¿no? Donde ciertamente tenemos que confiar en algo más, y ahí es donde nuestra mente tiene que salir para encontrar una explicación, porque si no, ni los mismos doctores pueden decirnos, ¿no? Pero ¿y entonces qué pasó, doctor? ¿Alguien diagnosticó mal? ¿No? Simplemente no te puedo decir porque hay cosas en las que no nos podemos meter, ¿no? Y sí, obviamente se refieren a la cuestión religiosa, donde Dios ha decidido que ese hermano o hermana, ese niño pueda vivir, ¿no? Y también en la palabra de Dios pues encontramos muchos ejemplos por parte de Dios, un resucitado, una curación, y en nuestro orden cotidiano, como bien lo comentabas, podemos encontrarnos muchos milagros. El milagro de estar vivos, ¿no? El milagro de un amanecer, y algo bien importante, algo en lo que no muchos caemos en la cuenta, el hecho de que podamos saborear un alimento, el hecho de que podamos ver a nuestra familia al despertar, ¿no? El hecho de que podamos respirar, de que podamos tocar, de que podamos sentir, pensar, todo eso realmente es un milagro. Y luego si nos metemos todavía más hondo en el funcionamiento de nuestro cuerpo, es una verdadera maravilla, ¿no? Encontrarnos con todo esto. La verdad es que es un tema donde pudiéramos ahondar mucho más, pero bueno, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Hermano Max, para terminar, antes de irnos al corte, ¿por qué nuestra lección menciona que un milagro es revelación? Pues sí, si nos vamos un poquito a la definición que dimos hace rato de revelación, que es la presencia de alguna forma continua de Dios, pues ahí vemos, en los milagros vemos esa presencia de ¿quién? De Dios, ¿no? Porque pues allí estamos demostrando esa existencia y ese poder, sobre todo de ¿quién? De Dios. Sobre todo yo creo que aquí tendríamos que
resaltar esa cuestión del poder, porque con toda su evidencia, pues muchas veces no son aceptados por el hombre, de alguna forma, porque también hace uso de esa libre voluntad, ¿no? Ya habíamos comentado que la revelación era un milagro, ¿no? Hermana Liz, ya concluimos que sí existen los milagros y dimos algunos ejemplos. En el caso de la lección nos comenta el relato del ciego de nacimiento en Juan 9 del 1 al 41. Y también hay otros relatos que encontramos en la Santa Biblia donde Jesús pide algo a los hombres. ¿Qué le pide a los hombres para que se realicen milagros? Bueno, pues aquí en todo este milagro manifestado en nuestra lección de Juan 9, versículo del 1 al 41, sobre la curación del ciego, pues se nos narra todo con el fin de que nosotros podamos encontrar las actitudes, el acto de fe que ya vimos, la revelación de Dios, ¿no? La manifestación del milagro tal cual. Y bueno, pues vamos a ver que cada persona involucrada, tanto Jesucristo, el ciego, los padres, los testigos, los fariseos, etcétera, tienen una posición. Y esta posición nos va a ayudar a nosotros a que podamos también ubicarnos en en los milagros, ¿no? Por ejemplo, la aceptación del ciego, la realización en él del milagro, la voluntad del Señor al proveerle la vista, pues la incredulidad, ¿no?, de los testigos alrededor, de que lo vieron, algunos no lo creyeron por miedo, o a lo mejor decidieron ponerse como que de una manera neutral, ¿no?, lo que veíamos, la tibieza, ¿no?, de la fe. Entonces, yo creo que todo este milagro, si lo analizamos bien, podemos ver que al día de hoy nos sigue aplicando esto, ¿no? Simplemente de la Eucaristía. Es un milagro que se renueva cada vez, y aún así muchos seguimos dudando. Muchos no creemos que Dios esté presente ahí en el altar, y por eso Dios se nos manifiesta y nos regala los milagros eucarísticos. Entonces, y si aún así no creemos, bueno, pues ya, ¿qué más podemos hacer, no? Entonces, yo creo que va muy involucrado el acto de fe que nos comentaba Max, para poder creer, y no nada más creer en Dios, creerle a Dios realmente. Eso es, Liz. Como dice la palabra de Dios, porque viendo no ven, ¿verdad? Esa respuesta que busca nuestro Señor es que siempre quiere nuestra participación también, ¿no? Porque si no, también como que un Dios que nos diera todo, seríamos como los papás que siempre damos todo, y luego el hijo no aquilata, ¿verdad?, lo que tiene. Creo que es eso mismo en el caso de nuestro Señor. Podríamos decir que siempre busca la participación y la aceptación del hombre. Por ejemplo, si hablamos del milagro de las bodas de Caná, en Juan 2, versículos del 1 al 12, donde nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino, les dice: llenen las tinajas, ¿verdad? Hagan algo, ¿no? Quieren que se haga algo, pero hagan algo. La multiplicación de los panes y los peces en Mateo 14, versículos del 13 al 21. Les pide: denles ustedes de comer, siéntenlos, acomódenlos, no dejen que se vayan, ¿no? También les pide su participación. Me encanta. Mateo 14, del 22 al 27, donde nuestro Señor Jesucristo camina sobre las aguas. Pedro pide ir a él. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor? Ven. ¿Eso quieres? ¿Eso me estás pidiendo? Ven. Toma esa actitud, va y duda, ¿no? Y entonces ahí viene otro tema, el de la parte de las dudas. Y eso me lleva al siguiente punto. La lección nos habla de distintas respuestas ante los milagros. Hermano Max, ¿cuáles son esas distintas respuestas ante los milagros? Por ejemplo, en el caso del relato del ciego de nacimiento,
mencionábamos varias posturas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esa incredulidad? Esas respuestas son, por ejemplo, pues que en el caso del ciego beneficiado, pues además de recuperar la vista, ¿sí?, obtiene la confianza, que luego se transforma ¿a qué? En fe, ¿sí?, en esa situación de que pues lo cree, porque ya está viendo, ¿sí? En el caso de sus padres la respuesta fue diferente, ¿sí?, porque en estos casos ellos evaden el compromiso, ¿sí?, aunque ellos son de alguna forma, desde pequeño vieron a su hijo que estaba ciego, pues dicen, pues pregúntenle a él ya tiene suficiente edad. ¿Y por qué lo hace? Pues ellos como que aparentan cierta indiferencia por temor ¿a quién? A los judíos, ¿sí? Porque si alguien de alguna forma se manifestaba de que sí lo creía y manifestaba esa creencia, pues podía tener alguna consecuencia, ¿no?, de alguna forma. En el caso de los fariseos, ¿sí?, que estaban ahí presentes también, pues ellos pasan de la duda a la negación, ¿sí? Dudaban y después dijeron no pasó, o bien de la obstinación al sarcasmo, ¿sí? Entonces cada uno de estos personajes, como dice aquí, pues va tomando esa actitud. A lo mejor todo el pueblo que estaba ahí en ese momento o todos los demás presentes, pues ni en cuenta, ¿no?, por decir algo, esa indiferencia que hay a veces de muchos de nosotros, ¿no?, ante ante un milagro. Y nos pasa en la vida diaria. A veces decimos, no creemos que doña Conchita se haya de alguna forma recuperado, sanado de la enfermedad que tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces es un invento de ella. Uh-huh. Entonces, pues, pero esas son las respuestas que a veces nosotros damos ante una situación de este tipo, ante un milagro, ante esa revelación de la existencia de Dios. Eso es. Muy, muy buena respuesta. Y es cierto, porque vemos incredulidad, vemos quien nos tacha de inventar, ¿verdad? No, estás inventando. No, eso es porque ya te lavaron el coco, nos llegan a decir. Pero bueno, nosotros debemos de aprovechar esa circunstancia y darles a conocer a nuestros hermanos que no creen, por qué sí deben de creer en Dios. Si hizo todo, ¿por qué no? Si Él puede, ¿verdad?, curar a alguien, si Él puede cambiar la trayectoria de algún ciclón, de algún maremoto, lo que sea, Él lo puede hacer, ¿no? Entonces debemos de creer que Dios todo lo puede. En ese contexto, hagamos las reflexiones personales. Hermana Liz, ¿qué opinas de quienes alegan que Dios no existe? ¿Porque no lo ven o porque no sienten? Pues yo creo que necesitan conocerlo, conocer su palabra, como decía, o sea, no nada más basta creer en Dios, hay que creer en lo que Él dice, ¿no? Puesto que no podemos amar lo que no conocemos. No basta solo con creerlo, necesitamos vivirlo, pero sobre todo necesitamos ser testigos de Él. Eso es lo que Él nos pide, ¿no? Para eso somos sus apóstoles, ser testigos de Él, de que en verdad le estamos creyendo. Entonces, yo creo que necesitamos acercarnos, darnos el tiempo de poder conocerlo. De acuerdo. Entonces, se requiere nuestra participación, nuevamente. Exacto. ¿No? Y no lo ven y no lo sienten porque a veces somos impacientes, ¿verdad, Liz? Sí. Hermano Max, a veces queremos la respuesta ya, ¿no? Y queremos la respuesta a lo mejor justamente en nosotros, cuando puede venir la respuesta en alguien de la familia, ¿no? Alguna sanación, algún beneficio, ¿no? Pero bueno, hermano Max, hablando de la conciencia, ¿oyes en ti la voz de la conciencia, en especial cuando faltas o cometes una falla? Yo creo que sí. Sí, cuando ya estás de alguna forma en conocimiento de tu religión, pues sí escucha uno esa voz de la inconsciencia, ¿no? El no tener presente, en este caso, a Dios en nuestra vida, ¿sí? El no, de alguna forma, darle esa gloria en todos nuestros actos,
darle esa presencia, ¿no? Y creer en algún momento que a través de su hijo ya tenemos esa salvación, ¿no? Entonces sí llega ese momento de inconsciente, de ese vacío, ¿no? Cuando no tienes de alguna forma la presencia de Dios, hermano Gerardo. Muy bien, gracias hermano Max. Interesante tema. Al escuchar la voz interior, hermana Liz, ¿la aprovechas como guía espiritual? Sí, yo creo que todo esto que vamos analizando, la religión natural que está impresa y que se manifiesta a través de la conciencia, nos va a ir llevando hacia una correspondencia con nuestro Creador. Vamos a ir guiándonos. Ahora sí, como que si le damos la oportunidad a esa conciencia de guiarnos, nos va a llevar hacia nuestro fin natural, ¿no? Que es volver a estar en esa plenitud con Dios. Entonces, hay que buscar el encuentro por medio de la oración, por medio de la vida de piedad y dejarnos guiar, ¿no? Para que podamos ver cómo Cristo va perfeccionándose en nosotros, en nuestro interior. Ahora sí que somos barro en sus manos, pero también hay que dejar que Él se vaya moldeando en nosotros. Como bien dijiste, y me encanta, o sea, necesitamos la participación, necesitamos la acción del hombre para que Dios pueda actuar. Ahí está la respuesta. Muy bien. Hermano Max, también continuando con esta reflexión, ¿tratas de recibir la buena nueva leyendo el Evangelio y compartirla? Sí, de hecho es parte de nuestra labor que tenemos, ¿no? En este caso el continuar con esa misión que nos da Dios al ser miembros ¿de qué? De la iglesia. Al ser miembros de la iglesia, al ser bautizados sobre todos, Dios nos da tres oficios, el ser sacerdotes, el ser profetas y el ser rey, ¿sí? En este caso, el ser sacerdotes pues, es participar en todos esos eventos de la Eucaristía, el ser profeta, pues proclamar este evangelio, pero sobre todo el que seamos ese oficio de alguna forma de rey a través de nuestro ¿qué? De nuestro servicio, que es algo que debemos de entender. Nuestro servicio es lo que nos hace convertirnos en ese oficio de rey. Hermano Excelente. Gerardo. Excelente respuesta, hermano Max. Muchísimas gracias. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra lección. Agradezco la participación de los invitados, de mi hermana Liz, de mi hermano Max, así como también agradezco al padre Jorge Rosas, responsable de la Comisión de Comunicación de la Arquidiócesis de Toluca, por darnos esta oportunidad de tener este espacio de evangelización y cooperar con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. También a mis hermanos del staff, Belém, Cari, Lalo, Sonia, Lupita, Luis, gracias a todos ellos. Hermanos, un mensaje de despedida breve. Liz. Bueno, pues yo les quiero seguir invitando a que continúen su formación. Seguimos aceptando alumnos en primer grado. Acérquense a sus parroquias y si no, escríbanos aquí en el programa para que podamos acercarlos. Y acuérdate que no podemos amar lo que no conocemos. Muy Gracias. Bien. Hermano Max. Pues, como lo dije al principio, agradecer esta oportunidad que Dios nos dio de estar ante estos micrófonos para poder cumplir con esa cuestión que mencionabas al último, de poder ayudar a los hermanos en esta proclamación o esta continuación de dar a conocer el reino de los cielos. Y bendiciones a todos los que nos escuchan y a los que nos apoyan en este programa. Gracias, hermanos. Gracias a Dios. Búsquenlo, ámenlo, conózcanlo y dejémonos conducir por él. Gracias por su participación. La verdad es que estuvo muy interesante el tema. Dios les siga bendiciendo. Y bueno, pues hermanos, sigan escuchando este programa de Zagales del Buen Pastor en su siguiente emisión el próximo lunes 11 de la mañana a 12 del día. Y la repetición nuevamente es los miércoles de 7 a 8 por Red San José Radio en el 106.9 de FM. Bendiciones a todos. Gracias.
Gracias por este programa, por sus comentarios. La verdad es que estuvieron muy llenos. Hasta pronto. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Sagras del Buen Pastor.